Don Aurelio, ¿recuerda usted la primera vez que cogió una batuta frente a una orquesta, frente a un coro? ¿Recuerda usted esa primera vez, esos nervios en el estómago que dice que son imprescindibles? ¿Lo recuerda? Sí, el año 62 por San Fermín. La primera vez, el primer encuentro, porque a la capilla se suma de siempre la orquesta sinfónica, el orfeón, etc. Entonces yo recién venido de San Martín de Uns, me toca, lo difícil, siempre repito, no es dirigir, es ensayar. O sea, donde ya te planteas con todo y te miran como profesional, es que la orquesta sinfónica es en el ensayo. Porque luego el dirigir ya la actuación, bueno, eso ya tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero parece más difícil, pero no es mucho más ensayar. Y esa primera vez sería una semana antes de San Fermín, ensayando con la orquesta para San Fermín, para las vísperas, para etcétera. Don Aurelio, ¿ser cura ayuda a ser músico? ¿Ser músico ayuda a ser cura? ¿Le ha ayudado a usted particularmente en su faceta sacerdotal? Bueno, es connatural porque la historia que has visto en general, hasta el siglo XVIII, el 80% del patrimonio musical existente en España está en las catedrales y en las colegiatas. Y en la Catedral de Pamplona además hay una historia desde comienzos del siglo XIII permanentemente con su propia orquesta y coro en la catedral, y luego ya en el siglo XIX finales se suma la orquesta Santa Cecilia, entonces ahora sinfónica, y Orfeón Pamplonés, pero quien lleva todo no sé, estas actuaciones cívico-religiosas de la ciudad, San Saturnino, día del 7 de julio, 14, etcétera, es la catedral. Por lo tanto, aquí se identifica mucho iglesia y ser cura, en este caso, con la música. A mí me parece que ahora se tiende mucho a separar totalmente iglesia, pero en el caso de Pamplona y de la música en concreto y de la catedral va todo mezclado. Yo creo que las cosas grandes se han producido con esta mezcla de todo, lo civil y lo religioso. ¿Cómo es un amanecer en Ituren? Un Un amanecer en Ituren. Bueno, es especial. Ituren tiene unos rincones que cada uno habla de lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo no descubrí lo bonito que es Ituren, no sé, el verde habitual, hasta que fui de cura a San Martín de Uns, que es un otro clima distinto, es muy bonito, pero... Y entonces volví en una vieja moto de segunda mano que compré, pasando por Velate a Ituren, y ahí vas, sabes que esto es bonito. O sea, encontré, no me había dado cuenta, porque era connatural, porque todo lo ves a todas horas y todos los paisajes, hay unos rincones más bonitos que otros, pero no me di cuenta exactamente cuando fui hacia la zona media ribera lo bonito que es en sí mismo el pueblo, el entorno, la naturaleza. ¿Sacerdote desde la cuna o más tarde? Bueno, entonces era lo normal hacia los 12 años, es cuando veníamos al seminario y, bueno, antes era un chaval normal del pueblo y sí, de la cuna, llama a los 12 años, que es bastante cuna, ¿eh? ¿Músico también desde la cuna o no? Eso sí, porque eso ya entraba un poco en el ritmo mismo. Beethoven se le atribuye, dice, en principio era ritmos, o sea, al principio existía, lo toma del Génesis, existía el ritmo. Entonces los cencerros, la aportación cultural importante que hemos hecho a Occidente, siempre digo en broma, pero en serio, son los cencerros, es el ritmo. Además nosotros allá distinguimos de barrio a barrio, ¿eh? Hay un golpe más en un barrio que en otro y por supuesto distinguimos con Zubieta, o sea, hay sus... Bueno, pero ese ritmo lo has mamado, a la escuela íbamos imitando el ritmo. Entonces por ahí empieza toda música, por el ritmo en este caso, y además de muy joven cantando en la iglesia con el viejo organista, cantando en la iglesia en el coro las melodías, o sea que ahí se suman las dos cosas. Don Aurelio, ¿cuántas veces ha dicho para sus adentros que no tengo mal genio, que lo que tengo es un carácter fuerte? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Está bien dicho lo que dices, esto es lo habitual. Ahora, comparado con el nuevo director que viene, es mucho más suave, domina igualmente todo, pero tiene unos modales, los míos son más enérgicos, más, bueno, son dos maneras de ser. En cambio, en cuanto a gestos, yo soy mucho más moderado, con mucho menos
controlo la situación o quiero controlar la situación. Él tiene unos gestos mucho más expansivos, pero eso es de personal de cada uno, no hay nada que objetar, cada uno es como es. Don Aurelio, ¿cuántas veces ha tenido que frenar para no bajarse del estrado y darle a alguien con la batuta en la cabeza? Decir, mira, me tienes harto, estoy cansado ya de ti. ¿Cuántas veces? ¿Ha pasado alguna vez? Muchas veces, pero alguna vez sí que hay alguna persona solista que es importante y tal. Entonces hay días que lo hace muy bien y otros días que no lo hace tan bien y tiene sus cosas. Y alguna vez le he dicho, a veces te daría un abrazo, lo bien que lo has hecho, y otras veces te daría una torta. Y me dice, a mí me pasa igual contigo. Por lo tanto, ahí hay un empate claro. Aurelio, el descubrir una nueva partitura, y usted ha descubierto a cientos, ¿se podría comparar a la labor del arqueólogo cuando descubre una pieza que está excavando y de repente Sí. le aparece? Hay un paralelismo ahí. Hay un paralelismo, eso, si es así la realidad, cuando descubres algo nuevo que no esperabas. A veces encuentras, no es tan fácil el coger y decir, ya está, no, o sea, tienes que oírlo, transcribirlo, actualizarlo, sentirlo, expresarlo, o sea, poco a poco lo vas descubriendo y ya luego si tienes otras referencias musicológicas o de edad o de comparación con otros autores, etcétera, lo vas delimitando, lo vas perfeccionando, pero de golpe saber que una obra, en mis tiempos, todo lo barroco se consideraba, en arte en general, como, eso sí, barroco, como ahora decimos, decimonónico, con cierto desprecio. Y ya verás tú, el barroco ahora, encontrar una pieza del 18 es un hallazgo, pues de aquí a poco encontrar una pieza decimonónica también va a ser lo mismo. O sea que conforme vamos avanzando, vamos descubriendo y vamos valorando eso que han hecho los antiguos, que sabían mucho, sabían mucho. A una persona que ha viajado, yo diría que por todo el mundo, como Navarra no hay otro hueco. Bueno, no, hay huecos muy bonitos por todo el mundo. Nosotros hemos estado en Nueva York, San Patricio, sí, por la Quinta Avenida vamos vestidos por la calle allá. Bueno, en Japón también, donde la bomba atómica en Hiroshima, cantamos una vez fuimos a la capilla con trompetas y tal, cantamos hay un monumento en Hiroshima de la bomba atómica. Nos rodeaban unos japonesitos y que no sabían de qué iba aquello, pero nos inclinaban respetuosamente y oían. No sé, otra de las cosas que me ha gustado en los viajes que has aludido es Notre Dame de París. Notre Dame de París lo hacen las cosas muy bien. Mucho antes de cantar, tú allá te piden, ¿usted qué va a cantar? No como aquí que dicen, no, soy amigo de la novia y vengo a cantar. Usted no canta nada. O sea, cante algo que vaya a la iglesia y a la ceremonia, no porque sea amigo. Aquí no controlamos, pero ahí sí te controlan. Cuando vas fuera te piden el programa y tal. Pero de todo esto, de todos estos viajes, de todos estos rincones bellos que tú dices, yo me quedaría con Córdoba, la mezquita de Córdoba. O sea, ese pasar cantando de la parte árabe de ellos, que lo respetan muchísimo, a la zona cristiana, que es la catedral metida dentro de la mezquita, cantando una polifonía X, es una maravilla. O sea, yo volvería, he estado 2 o 3 veces, volvería a gusto y me quedaría con Córdoba. Aurelio, después de tantos años, ¿existe una cierta deformación profesional? ¿Es usted capaz de entrar en algún sitio y no decir lo primero, qué bien suena, qué bien sonaría aquí la capilla? O qué mal suena. O qué mal, aquí no suena ni la capilla, ¿no? Pues sí, es una deformación profesional y me pasa un poco excesivamente porque enseguida analizas, pues podías cantar mejor o podías ensayar, o sea, sí, bajo ese prisma enseguida dices, pero sí, hablaba bien pero no se le entendía nada, o aún es peor decir, decía pocas ideas pero confusas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a música sí lo que dices. Aurelio, ¿se siguen notando esos nervios escénicos de vez en cuando o siempre que se pone usted frente a la capilla y ya si tiene orquesta mucho más? ¿Se siguen notando esos nervios escénicos que dicen que son Me imprescindibles? dicen, y es verdad, que antes de los conciertos soy inaguantable, eso es verdad. Y entonces he conocido directores importantes muy mal antes del concierto. Vas ganando con el tiempo, ya te importa mucho menos tener una entrevista o tener que dirigir o lo que sea que antes. Pero con todo siempre importa y es verdad
que antes del concierto no me saludes, no hables, déjame en paz. Y en cambio luego me pasa al revés, que no sé, es un fenómeno extraño, después del concierto beso a todo el mundo, o sea, me encanta, encuentro, además lo hago porque me sale, o sea, y a veces digo yo a este, ¿por qué le he besado? Porque, pero no sé, te sale después de, algo hay psicológico ahí que cambia totalmente después del concierto. ¿Es así? Ya sé que lo que voy a preguntar, don Aurelio, no debería preguntarlo y usted me perdonará, que es buena persona. Un concierto, de todos los que ha dado, uno, elija uno, no más, no uno. Donde sea, como sea, en la fecha que sea, uno. Bueno, pues Ese concierto en el que el primer abrazo se lo ha dado usted mismo al bajarse ya, ese abrazo. no sé, en 1994, cuando se inauguran las obras de la catedral, que fueron importantes, y está la catedral súper llena. Lleno llamo hasta de la girola. Sucede pocas veces. Y entonces cambia la acústica, ¿ves? Siempre vas a la acústica. Yo oía todas las notas, oía todo, todo tenía sentido y no sé, recuerdo ese concierto y en general cuando jóvenes intérpretes, que eran como 100 y pico del conservatorio, adolescentes, se sumaban algunos días, días Reyes, etcétera, a la capilla de música. Ese sonido, esa fuerza de la juventud adolescente, 100 y pico con la capilla cantando esos conciertos de Reyes de hacia 1985-90, cuando estaban todos los solistas que actualmente andan por ahí, María Bayo, Las Beaumont, Iñaki Fresán, toda esta gente con era un sonido muy ideal y quizás uno, si me preguntas, el de 1994. ¿Qué queda en don Aurelio Sagaseta de aquel infante de Ituren? ¿Qué queda? Es la parte mejor, ¿Qué ¿eh? queda? Casi todos nosotros, nuestra infancia y los recuerdos de la infancia y la vivencia y la honradez y toda la manera de ser, yo creo que es lo mejor que tenemos de cada uno, que luego te sonarán a tontería, no sé qué, no, no es tontería, es muy importante, esa vivencia es una realidad, posiblemente lo mejor de nosotros está en la infancia, lo que queda de la infancia en nosotros. ¿Y qué queda de don Aurelio? ¿Qué queda de aquella infancia de Ituren? Pues no sé, esa manera de ser, de directo, las cosas crees como vienen, no piensas en una segunda intención, todo es limpio, todo es recién salido de las manos de Dios, o sea que es un recuerdo bonito. Si de algo no entiendo, don Aurelio, y creo que lo sabe, es de deporte y concretamente de fútbol. Pero creo que en el fútbol hay una figura que se llama ojeador, ¿no? Que es alguien que tiene visión, nunca mejor dicho, de la jugada. Y dice, ese chavalín, ese promete, a ese hay que ficharlo ahora que es joven, no cuesta dinero y tiene... ¿Ha sido usted un ojeador musical? Bueno, en algunos he acertado, sí, estos solistas que he citado antes, el otro día hablaban en alguna entrevista desde Madrid y reconocían que no teniendo ninguna formación o no siendo nada conocido que les había conseguido alguna beca. Yo de la beca no me acuerdo tanto, posiblemente estaría en el tribunal que seleccionó esa persona, pero cuando de estos ha habido varios que muy jóvenes te han conocido y ahora lo reconocen y en ese momento los apoyaste porque viste que valía la pena, eso sí es verdad. La música da desengaños de vez en cuando o no. O la música no, son las personas las que a veces nos desengañan, desgraciadamente. La música no da desengaños. Es decir, aquello que usted le ha pedido a la música, aquello que esperaba de la música, ¿lo ha conseguido? ¿La música se lo ha dado? Los músicos dan desengaños, la música en sí mismo no da desengaños, sino que, no sé, estás a gusto, lo recuerdas, lo olvidas unos años, vuelves otra vez a recordarlo y es real, todo eso es bueno, no da ningún desengaño. Desengaños son las personas, como en todo en la vida. Aurelio, antes hablábamos de la sensación que tiene, en este caso, un musicólogo como usted, al descubrir una partitura que no contaba. Yo le preguntaba antes, don Aurelio, un concierto, 1994, la catedral, etcétera, etcétera, una partitura. Un descubrimiento musical, algo que ha dicho Aurelio, no puede ser, no, hoy no, que no puede ser, que ese vasito de vino en la cena te ha sentado mal, o sea, que no puede ser. Esa partitura, ¿cuál es esa partitura, insisto, que la ha dejado descansar, es decir, no puede ser, no. No sé, el otro día recordaba, estamos en el periodo de Navidad y lo más sencillo, o sea, no vayas a lo muy complicado, a veces lo más simple es lo más bello.
es lo más elegante. Y en eso hay una melodía, Belén Sortu Zaigu, es una melodía de un caserío de Anispe. Navarra es conocido más que como caserío de Urroz, Oiz, Anispe. Leurza es un embalse, esa zona es maravillosa. Ahí hay un caserío en que, esto es histórico, un abuelo, bisabuelo mío, ciego, era carbonero, quedó ciego y se dedicaba en el caserío a enseñar catecismo a los chicos, niños de los caseríos de alrededor y este villancico, en concreto Belén Sortuzaigu, que luego más tarde el padre Donostia lo recoge en Arrayos 1917, pero yo tengo datos muy anteriores porque de ese caserío, de ese bisabuelo, mi abuela nació en ese caserío y mi madre nació en ese caserío. Entonces, esa melodía que es simplicísima, yo lo he orquestado y me gusta tal como está. Entonces es como un recuerdo a la infancia, pero a la vez está cargado de una realidad histórico. Bueno, aparte hay un hecho político ahí que pasa el rey carlista cuando el desastre de Oroquieta, que ahí se funda la Cruz Roja, el rey pasa por ahí y salen estos niños al rey que les da unos caramelos, sigue y luego fue el desastre de Oroquieta, pasó por ese caserío, pero eso es un accidente a la música, pero en sí la melodía, la belleza de esta obra, bueno, a mí me dice mucho. Un sitio donde le gustaría actuar y no ha actuado, esa catedral, ese teatro, porque parece que siempre relacionamos Capilla de Música y a don Aurelio Sagasta con las grandes catedrales, ¿no? Porque también ha habido teatros y ha habido otros muchos lugares donde se ha actuado y no ha sido precisamente ningún centro religioso. Hay dos, te cito uno, es Augusto iría y he puesto pasos, pero no me ha salido con la pandemia y tal, y además conozco al organista y tengo relaciones, sería la Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí. Me encantaría, porque es que tengo todo situado y fui una vez, pues vi a uno vigilante que estaba en el altar, lo controlan todo, y yo quería ver el lugar exacto donde ya había hablado con el organista de allá, Juan de la Rubia, y me dijo, sí, sí, vente y tal, pero yo creo que eso era fácil, pero a pocas me detienen porque el otro pues entendió que yo le iba a invadir su templo, él estaba vigilando el altar. Bueno, me salió mala jugada, pero eso me gustaría llegar a cantar, además con este organista, en fin, el órgano tienen a medias, todavía no lo han colocado del todo, pero están trabajando. Y otro lugar que estaba todo preparado, los viajes se preparan con mucho tiempo, porque yo, como gracias a Roma, gracias a tal, conoces gente, tú no puedes ir a un sitio si tienes que controlarlo muy bien. Las embajadas te ayudan, no tienen dinero para estas cosas, pero sí te buscan lugares ideales y las embajadas además tienen una lista de 3.000, 4.000 personas relacionadas que son los que van al concierto, porque a ti no te conoce nadie. Bueno, entonces otro lugar que estaba todo preparado, que paró por la pandemia, es Sicilia. Sicilia tiene unas catedrales, Montreal, Palermo, fantásticas. Y conozco el enlace genial, estaba todo preparado, iría a gusto y esto ha quedado un poco colgado y ya difícilmente se va a realizar. Sicilia es un lugar que me gustaría ir. Don Aurelio, la música ha servido también a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ha servido también para suavizar relaciones con los políticos que a veces han podido ser, precisamente porque es sacerdote y porque es el maestro de capilla de la catedral, la música ha servido para suavizar. Yo no he tenido nunca problemas en ese sentido y te diré un hecho bien reciente, el otro día se celebraron los 40 años del amajeramiento y tal, y nos llamaron a la capilla, suelen llamar a veces cada 4 años con la nueva legislatura al Parlamento y tocamos el himno de Navarra y tal, porque está aquí, los orígenes están en la catedral, y el otro día nos llamaron también al Salón del Trono del Gobierno de Navarra, que estaban los políticos de todos los colores, yo me sentí muy bien allá, y entonces ellos pidieron normalmente la marcha, el himno de Navarra, y yo les dije, ¿qué tal esta idea? Además del himno oficial, que ahora es himno, pues qué tal si damos el original de donde se ha tomado esto, que es un pasaclauso de la catedral y del siglo XVIII, y al final el minueto, que es una segunda parte que no pasó a himno, pero es número 1, marcha para la entrada del reino, número 2, minueto. Y entonces aquello quedó muy bien, yo llevé 6 de la orquesta profesional de Pablo Sarasate,
de orquesta sinfónica, 8 de la capilla, cantamos el himno, se pusieron de pie, lo demás era como una lección de musicología, más bien, bueno, pues esto además, esto viene de aquí y este es el minueto. Y aquello quedó muy bien y me aplaudieron todos. Bueno, también dijo la que estaba presentando que todo esto se conserva en la catedral y más o menos sabían que yo me jubilaba, no sé qué. Aquello derivó al final, yo me sentía, hombre, pues está bien que aplaudan a un canónigo, no por ser canónigo, sino, no sé, por la parte musical, cultural, y tanto que le dije a la presidenta, ¿sabes qué? Esto es antiguo, quedó muy elegante aquello, dentro de aquel salón del trono, de la época, o sea, esta música de la catedral, y le dije a la presidenta, ¿sabes qué? Estos ancestros nuestros eran elegantes, ¿eh? Y decía que sí. Y bueno, ahí no había ningún problema ni de derechas ni de izquierdas, no sé, yo hablaba con todos en euskera y en castellano, en lo que procediera, pero era un hecho cultural que fue bien aceptado. ¿Cuántas profesiones, don Aurelio, y usted lo sabe mejor que yo, cuántas profesiones se están perdiendo? Se mira hacia el futuro y se dice, la gente joven, no, es que la gente joven... Está entrando la gente joven, ha entrado, hay futuro, vemos luz al final del túnel. Ya, esta pregunta más o menos me han hecho estos días todos. ¿En qué se diferencia aquellos jóvenes de cuando tú viniste el año 62 a los jóvenes de ahora? Yo creo que aquella gente jóvenes, que entonces era fácil del conservatorio pasar aquí, venían, bueno, por motivos estéticos, pero muchas veces los que quedaban eran por motivos más o menos religiosos. Vamos a decir que la actual juventud es menos religiosa, entre comillas, que entonces lo conoce menos la historia religiosa y la realidad religiosa. Pero creo que tiene más sentido que entonces de la estética en sí misma, de cantar en una catedral gótica llena, porque tienes público, en una catedral gótica o en el claustro, o con un repertorio antiguo y tal, yo encuentro más en esta juventud de ahora, por otros motivos, que no por los de antes, pero no estoy tan desanimado cara al futuro con la juventud nueva que viene, que no sé, además hay que servir lo bueno, lo elegante, lo bello, no sé, esa idea de decir, no, ahora vamos a hacer una pastoral más chapucera, vamos a decir, con unas 4 guitarricas, no, es un error. Tú, la juventud, tienes que servir lo mejor, ya captará, y no te preocupes y no le des lo barato, no, para atraer a la juventud, dale lo que es bueno y algunos lo recogerán y punto. Pregunta, ¿ese chistú que está a su lado lo trajo Baltasar, lo trajo Melchor, lo trajo Gaspar? No, cuando yo era joven empecé a aprender chistú y solíamos ir a aprender chistú 5 kilómetros de Ituren a Narvarte, crío de 10 años, en una bicicleta que era de hombre, que tenía un manillar que yo no llegaba desde el sillín y metiendo el pie a medio lado, que hace falta ganas ir a Narvarte dándole al pedal, y luego tocar 2 horas y volver. Esto hoy día, entonces era normal, nosotros andábamos en el caserío de noche, de día, de críos, o sea que todo eso funcionaba perfectamente. Hoy día unos padres que hicieran esto hasta los denunciarían. Dicen, pero ¿cómo es que mandas a un crío de 10 años? Había menos tráfico que ahora, pero bueno, había que ir a Narvarte, ¿no? El caso máximo era yo que iba en bicicleta después de todo y detrás iba uno que ha sido chistular y famoso y ha muerto, era sacristán de Ituren, 60 años, Macuso, el cual iba detrás mía, corriendo desde Ituren, ir allá, tocar 2 horas y volver, con lo cual desarrolló los pulmones, ¿no? Bueno, entonces, esta realidad, siendo niño, ibas a estudiar chistu a Narvarte. Entonces, Mendaur es un monte que separa Aranaz de Ituren, y ahí había un constructor de chistus, Larralde, que el padre Hilario de Estella, en un método famoso que tiene de chistu, trae la foto él vendiendo chistus, ¿no? Le compré a ese y los hacía de boj, ahora ya son de ébano, de plasta, de lo que quieras, pero estos eran de boj con unos anillos feos de latón, bueno, pues esto era así, y entonces tiene un sonido especial, es un chistu que te suena más dulce y entra en la historia de la educación de un niño. Don Aurelio, a lo largo de los años que hace que nos conocemos, alguna vez hemos discutido muy poco, pero nos apreciamos mucho. A mí no me gustaría terminar, no ya esta entrevista, porque yo creo, por lo menos yo no la he enfocado como una entrevista, no, sino como una charla. Yo creo que hemos estado charlando
casi de lo humano y de lo divino. Podría terminar diciendo es el maestro de capilla más longevo de España y ha conseguido hacer... Sí, pero no, que eso... empezaba nuestra conversación, don Aurelio, diciendo que fundamentalmente en Navarra, en otros muchos sitios también, pero que en Navarra cuando dices don Aurelio Sagaseta no hace falta añadir nada más, punto, se terminó. Es decir, ya te puedes ir con la música a otra parte, porque don Aurelio Sagaseta, se acabó. Ha ahorrado mucho dinero a lo largo de la vida en tarjetas de visita, porque claro, simplemente ponían la tarjeta don Aurelio Sagaseta y se acabó, ya todo el mundo sabía de qué iba la película. Insisto, podía terminar esta conversación, esta charla entre dos, creo que amigos, diciendo, oh, fíjense, no, a mí me gustaría... es curioso, con los años que hace que nos conocemos, más de 40, yo jamás le oí tocar el chisto. Creo que no se prodiga excesivamente tocando el chisto. Por lo tanto, yo agradezco, primero, que lo haya traído, que nos haya explicado la historia, y yo creo que el broche final, el mejor broche, es con algo que usted ha querido, que ha sido su vida, conjuntamente con el sacerdocio, que es la música. Don Aurelio, gracias. El broche es del chistu y del maestro de capilla. Muy bien, el chistu yo hace años que no he tocado y es bastante bien. El chistu no lo olvidas, así como un pianista deja años el piano y es un desastre. Bueno, digamos antes de tocar que si suena bien, pues es gracias a que uno es bueno y retiene la música. Si suena mal, la culpa es del chistu, que es muy antiguo y ha sonado mal. Pero en fin, unas notas un poco para que vean lo dulce que era el sonido de estos chistos antiguos, que en actualidad más bien es una pieza de museo, pero bueno, así era, así sonaba. Y así está la foto de mi primera misa, el año 60 en Ituren. Mi padre bailaba muy bien y hay unos guizones, hay una foto muy bonita bailando después de la comida en la plaza, que era lo ritual. Inicia el baile mi padre y los 8 que bailan mutilanza, los 8 hombres, no coincide ni uno. O sea, uno tiene el pie, el otro se pone la boina, el otro un desastre, pero bueno, está muy bien el ambiente después de una buena comida. Y ahí toco el chisto, con este chisto, hay una foto y simplemente unas notas que espero que salgan bien. Last